Conversamos esta mañana con el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, aquí en el estudio. Sergio, un gusto poder conversar contigo. Bienvenido. Buenos días. No, muchísimas gracias por la invitación, ¿Qué tal, Sergio? Connie. Bienvenido. Hola. Bienvenido. Que nosotros hemos hecho recordatorios, ¿verdad?, de los difíciles momentos que vivimos hace 5 años atrás. Y si uno trata de personificar eso en personas que atravesaron dificultades y que la vieron difícil, complicada, claro, no se imagina inmediatamente la figura del presidente Piñera en ese minuto, pero también la de Sergio Mico en el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, que estaba ahí para tratar de contener de alguna manera lo que se estaba transformando en una crisis monumental. Terminamos con 3.000 y tantas querellas por violación a los derechos humanos. La idea de que había violaciones sistemáticas, cosa que tú desmentiste o a lo menos matizaste con fuerza desde un primer minuto. Ayer tuvimos una jornada bien emblemática en esta misma lógica, pero que en el tráfago de todo lo que ha pasado pasa un poquito inadvertida. Conocimos medidas cautelares respecto de los tres altos mandos en ese momento, con causas que a estas alturas eran 200 y tantos casos, ¿verdad?, que ya habla de otra realidad. Y por acusaciones de haber omitido, por el delito de omisión. Hoy día, con la perspectiva del tiempo, es una pregunta bien general, digamos, vamos a entrar en detalles después, pero ¿cuáles son tus recuerdos iniciales de qué tengo que hacer frente a lo que está pasando? Sergio Mico, puesto en la posición que tenía en ese minuto, sabiendo que estaba pasando lo que estaba pasando afuera. Mira, yo te diría que mi primer sentimiento el 18 de la noche, ya con los militares en la calle, fue esta película yo ya la viví. A mí inmediatamente sintonicé con las protestas del año 83, de las cuales yo como dirigente estudiantil participé. Inmediatamente entonces me metí en la emoción de que esto era muy grave lo que estaba ocurriendo. Violencia, violación a los derechos humanos. Lo segundo es, claro, desde las emociones, hay gente que trata de rescatar el 18 de octubre como una gran manifestación de diversidad, de indignación, de búsqueda de la dignidad, pero yo, Connie, todo lo viví desde la perspectiva de acá hay una violencia desatada, hay violaciones gravísimas a los derechos humanos y está en riesgo nuestra democracia. En riesgo nuestra democracia. No, pero ninguna duda. No, espérate. Sí, era claro, o empezó a quedar claro que ese era el riesgo. Lo que pasa es que es para que nos acordemos que hace 5 años más vivimos un momento de riesgo para la democracia. Pero sin duda alguna. Tal cual. ¿Dónde estaba ese riesgo para ti? En lo fundamental. Mira, primero que ya veníamos con una deslegitimación de nuestras instituciones democráticas muy fuerte ante la incapacidad del sistema político de responder a demandas sociales súper sentidas. Había ya no en realidad desconfianza, sino que ira. Entonces el estallido social es un estallido emocional de mucha rabia y eso ya es muy complicado en cualquier sistema político. En segundo lugar, yo quiero insistir en se nos desbordó completamente la violencia delincuencial, cosa que ya estaba en los barrios críticos, saqueos, etcétera. Y cuando la gente dice, bueno, si la democracia no es capaz de garantizarme la propiedad privada, mi integridad física, el desplazamiento libre por las calles, bueno, ¿por qué yo habría que respetar esta democracia? Y ahí la cosa se agrava cuando es un ejercicio de la violencia con fines políticos. Así, justificar la violencia o no condenarla. Dentro de las autocríticas que yo me hago como director, nosotros el 13 de noviembre del 2019, después de la noche más fuerte de violencia, no fuimos capaces de sacar una declaración unánime condenando la violencia. Entonces eso yo te diría lo segundo. ¿Qué pasó ahí? Porque era tal ya porque se asocia, porque la declaración era condena a la violencia y la reivindicación del uso de la fuerza pública legítima, que había que detener esto, por la razón que te acabo de dar. Entonces, algunas consejeros dijeron, ¿sabe que eso se puede entender como una ratificación del ejercicio de la fuerza física y de las violaciones a los derechos humanos? Sí. Eso es. Entonces, pero quiero terminar la idea, es que, y el tercer problema de riesgo de nuestra democracia es como la clase política, los dirigentes, representantes populares no condenan la democracia, no la
o en el peor de los casos empiezan a decir, bueno, justificarlo o decir las comprendemos. Pero la tercera cosa, Juan Manuel, es que cuando se viven crisis sociales de esa magnitud, cuando tú estás al borde de un enfrentamiento, fratricidio, una guerra con un país extranjero, la oposición tiene que ser leal con la democracia. Y la lealtad como en la democracia era cerrar filas en torno a las instituciones políticas, y eso tampoco ocurrió. Entonces yo creo que, así no creo, afirmo que estuvimos en riesgo de perder nuestra democracia. ¿Cuánto contribuyó el que en ese tráfago de confusiones, de angustias, de violencia, pero al mismo tiempo de reivindicaciones que se mezclaban, ¿no? Sí. Frente con esas imágenes que veíamos, porque había grados de angustia por lo que pasaba en las calles, pero al mismo tiempo también de evidenciar que había muchos chilenos muy descontentos, ¿no? Con la vida que estábamos llevando, el que desde el punto de vista institucional no solamente viéramos una incapacidad de una condena más categórica a la violencia, sino que incluso capacidad de algunos parlamentarios de homenajear a la primera línea en el Congreso Nacional en Santiago. ¿Cuánto de eso confundió también todo este debate? Porque lo que vimos también fue eso, ¿no? Como un grupo de parlamentarios casi que plegándose a ciertos personajes a los que les reconocían una cierta gallardía, cuando en realidad eran más bien representantes de algo muy distinto. A ver, esto llegó a ser tan grave que en un festival muy importante de Chile se hizo un homenaje a la primera Así es, por línea. el Festival de Viña. Entonces es la élite política, pero también hay otras personas que ejercen una enorme influencia en Chile. No, Ya. aquí los medios de comunicación tuvieron una grave responsabilidad brutal. Sí, claro. Los matinales, algunos comunicadores y periodistas, sin Claro, duda. claro. Claro, pero cuando tú ves que el representante No, pues, es que- del Parlamento, que es una de las instituciones que sostienen nuestra Por democracia, supuesto. es de la institucionalidad, en realidad se ponían del lado de quienes en realidad fueron más bien protagónicos de actos violentistas que enfrentaban a Carabineros. O sea, de nominar la primera línea, usaban el disco pare como un escudo tipo Capitán América para enfrentar a la Claro. policía. ¿Cuánto de eso, de esa No, es supuesta que eso- gallardía, terminó por contaminar también este clima Es que que tú eso es describes? gravísimo porque, no, obviamente que lo contaminó porque son los representantes populares, po, son la autoridad. Entonces, si, bueno, ellos estaban, no todos, pero en esa actitud era muy grave por la autoridad que ejercen. El Congreso Nacional acá en Santiago y en Valparaíso hubo que desalojarlo en un par de oportunidades, entonces uno no entiende ya por qué esta debilidad de la condena a la violencia. Quiero agregar un tema, hasta el día de hoy yo no lo veo eso muy claro, ¿eh? Así a mí me hubiese gustado una autocrítica. La presidenta del Partido Socialista lo valora. Ella dijo, debíamos haber sido más claros. Pero ¿cuántas más declaraciones de ese tipo conocemos al día de hoy? ¿Ya? A mí sí. también me preocupa otra cosa. Yo veo declaraciones importantes de gente democrática que está condenando la violencia nunca más, pero ya no se están hablando de las violaciones a los derechos humanos. ¿Ya? Y de eso también no nos podemos olvidar, tú lo mencionaste, estamos en un proceso hoy día de juzgamiento por omisión de algunos Aclaremos ese miembros de punto alto mando. porque, a ver, no fueron sistemáticas las Sí. violaciones de los derechos humanos y eso probablemente ya se está constatando y no pasó mucho tiempo para que de alguna manera también quedara relativamente resuelto. Hoy día tú tienes incluso gente que alegaba la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos, diciendo que hubo violaciones generalizadas, etcétera, pero no sistemáticas. sistemáticas. Ya, que es una diferencia, ¿verdad? La sistematicidad viene dada además porque ya pasa a ser parte de una política, Es una política, dictaminada claro. por alguien, determinada por alguien. Pero hubo violaciones de los derechos humanos. Acotemos eso, o sea, definamos eso, de qué tipo y qué tan graves. Porque estamos en paralelo además también con el caso de los generales de Carabineros. Claro. Y es importante, yo creo, las definiciones y las precisiones ahí. Así que hubo violaciones a los derechos humanos, es clarísimo, van 70 condenas, hubo hechos muy graves. Tú mencionaste las 3.400 querellas bueno, entonces mucha gente dice, sabe que parece que no fueron tan graves porque hay pocas condenas. Y ahí yo quiero señalar que la verdad penal es distinta a la verdad social, es decir, en Chile pueden haber un montón de portonazos, la gente denuncia los portonazos, pero no se determinan los culpables ni se sancionan. Ahora, dicho eso,
que hubo violaciones graves a los derechos humanos, el propio presidente Sebastián Piñera dijo que eran reiteradas. ¿Ya? El Instituto por Unanimidad dijo que eran reiteradas, que se repetían en el tiempo y en el espacio. Ahora, no habiendo una política activa, hoy día lo que estamos diciendo, si las personas encargadas del orden público pudieron haber tomado medidas que hubiesen evitado que se continuaran violando los derechos humanos. Y acá, ¿cuáles son los elementos penales también? Nuevamente, tú tienes que demostrar, yo creo que es indudable que había un deber de supervigilancia, es una organización jerárquica, Carabineros. Segundo, que hay un deber de garante también, hay que garantizar de que no se van a violar los derechos humanos, que va a haber un uso proporcional de la fuerza. Ahora, acá las dos cosas claves que en el juicio los jueces tienen que determinar son las siguientes, Connie. Una es que si esa omisión fue con una intención, con dolo, es decir, yo no voy a tomar estas medidas con el objeto que sigan ocurriendo actos de abuso de la fuerza de tal manera de disuadir a la gente que siga protestando. Y lo otro, que hay una cuasi causalidad, es decir, tú tienes también que demostrar de alguna manera que en esa omisión redundó en que siguieran ocurriendo las violaciones a los derechos humanos. Me parece súper importante que esto se dilucide. Ya es doloroso volver a esto, se entiende re poco que sean los carabineros hoy día los que estén siendo juzgados. Pero es sanador también. Por supuesto. Mira, yo no soy profeta de calamidades, pero la historia de Chile demuestra que cada 30, 40 años tenemos estallidos sociales. ¿Ya? Y de hecho, perdona, en los países más desarrollados del mundo, en Inglaterra, en Francia, los últimos años hemos vivido estallidos sociales. Entonces, para que todo el dolor que experimentamos no sea, por así decirlo, un dolor inútil, bueno, aprendamos de lo que ocurrió. ¿Qué te digo yo? La reforma de Carabineros e inteligencia, es clarísimo. La capacitación, Connie, había 1.400 personas encargadas de las fuerzas especiales, solo 1.400, ¿ya? Entonces, inteligencia, capacitación, hay responsabilidades en el proceso de selección que también es responsabilidad de todo el pueblo de Chile. Voy a explicarlo. Fue tal la presión sobre Carabineros que pasamos de 20.000 a 60.000 carabineros. Ya, entonces obviamente se relajan los procesos de selección. Entonces todas estas cosas tenemos que aprenderlas para que la próxima vez... en 30 años más. Claro, si es que esto ocurre. Ojalá que no ocurra, trabajemos para que no ocurra. Yo creo que más o menos sabemos lo que tenemos que hacer para que no ocurra. Sergio, sí. Si uno mira lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, ¿no? Desde el 18 de octubre de 2019 al 18 de octubre de 2024, prácticamente para donde mire, y esto va a sonar fatalista, pero en estricto rigor es bien descriptivo también de la verdad, nada está mejor que antes. Todo está peor, la economía está peor, es verdad que nos afectó la pandemia, pero todo está peor. Quizás lo único que cambió respecto de las principales demandas, ¿no? Salud, vivienda, educación. Quizás lo único que cambió fue pensiones porque mejoró la PGU, es lo único, ¿no? Pero en todo el resto los indicadores nos muestran peor. La situación en términos generales de ánimo, de valoración hacia las instituciones democráticas también están peor. Pero la valoración a Carabineros mejoró y a las Fuerzas Armadas también. Están entre las instituciones mejor evaluadas hoy. ¿Qué crees que pasó en el camino que en estos 5 años pasaron de estar entre las instituciones más mal valoradas a estar entre las mejores instituciones o las instituciones de mayor valoración por parte de la ciudadanía? Eso sí es algo, digamos, virtuoso. Probablemente eso y la recuperación de ciertos símbolos patrios como el orgullo por la bandera, que hace 5 años la quemaban en Plaza Italia, hoy... Eso es muy importante. Claro, ahí hay una recuperación también de un respeto hacia los pabellones y los emblemas patrios. Pero respecto de Carabineros y las Fuerzas Armadas, ¿qué cambió en los últimos 5 años, crees tú, que tiene esa revalorización? Bueno, te estuve googleando antes de venir. Entonces te escuché tus evaluaciones y claro, te encuentro toda la razón, pero a ver, para aportar en el debate. En el tema de Carabineros es clarísimo que hoy día está la demanda de seguridad ciudadana, que la gente ve lo evidente, que esto, por lo menos en la etapa más aguda de la delincuencia, Carabineros pasa a ser una pieza clave. Y el hecho que quienes criticaban más duramente a Carabineros entraron al gobierno y que empiezan a apoyar a Carabineros, eso también ha sido virtuoso. El dolor de Joana Pereira, la viuda de Eugenio Naim, se transformó en ella, que está dando una tremenda pelea por leyes
que apoyan a Carabineros. Entonces, a propósito, tú me dices cosas positivas, sí. Ahora, ese apoyo a Carabineros tiene que llevar a la reforma de Carabineros. Hay un plan centenario, Carabineros Centenario, que es muy importante, porque Carabineros llegó muy mal por probidad y transparencia. Ya, segundo, llegó muy mal porque efectivamente la seguridad ciudadana estaba por los suelos también. No, o sea, habían Entonces, elementos como el caso de claro, Catrillanca y otros que, digamos, claro. Entonces, nos perdona, acompañaban, digamos, un mal momento de Carabineros previo al estallido. y bueno, y que redundó en la salida de dos altos mandos. Entonces, primero, tú tienes razón. Hoy día, detrás de esa valoración de Carabineros, ya, en la medida que sea un apoyo fuerte para la reforma, para la modernización de Carabineros, y para eso hay un plan Carabineros del Centenario. Eso es lo primero. Yo lo segundo, sabes que yo he pensado es lo siguiente. Fracasaron los procesos constitucionales, ¿por qué? Porque los medimos por el resultado. Pero eso es un error también, porque primero ese acuerdo nos permitió dar una salida política a una crisis brutal. El presidente Sebastián Piñera el 12 de noviembre o se iba por ese camino o se iba por el camino, él dice, de la fuerza, que pudo haber terminado. No, él decía, van a haber más muertos y Chile va a quedar irremediablemente dividido. Eso es lo primero, pero también, fíjate tú, hicimos 3 plebiscitos y 2 procesos electorales tensísimos, una polarización tremenda en el país. No hubo un disparo. Y perdona, sobre todo en el primer... yo sudaba frío en el primer proceso constitucional si se hubiera aprobado esa constitución. Lo que te quiero decir, que lo que estaba comprometido era muy fuerte. Y los que perdieron, los que ganaron. Fue catártico, dices tú. Claro, no, pero también hicimos un proceso de deliberación, de reflexión, y bueno, el pueblo de Chile resolvió, entonces eso yo también lo valoro mucho. Y lo otro, que bueno, que nuestra democracia resistió. Ya, resistió, pero no sería eso, en el fondo, conformarse con el desde. No. Yo por eso yo partí diciendo, te googleé y yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, hoy día, bueno, y la opinión pública es terrible, así la gente dice, bueno, tuvo una ilusión con el 18 de octubre y eso terminó en violencia, que es muy condenada, y en un fracaso político y social de reforma. Entonces, Juan Manuel, yo estoy de acuerdo con eso que tú dices, pero yo lo que estoy tratando de ver es también cosas positivas que debiéramos destacar. Y porque cierro con esto. Porque uno de los grandes errores que nos llevaron al 2019 es que dejamos de valorar todas las cosas buenas que habíamos hecho juntos, ¿ya? Entonces también si hoy día se empieza a imponer el discurso, digamos, que esto fue un dolor inútil, en vano, ¿ya? Que la gente se sale a manifestar y que no pasa nada. Atención, en las encuestas está saliendo de nuevo que la gente está llegando a la conclusión inversa, es decir, puede decir, ¿sabe qué? Parece que la única forma que la clase política se moviliza es cuando hay violencia en las calles. Y esas son todas lecciones negativas. O que cada vez encontramos que hay un creciente número de chilenos que no mira con desagrado que eventualmente un régimen de color político al del de la democracia sea el que brinde soluciones, por ejemplo, en materias como la seguridad, y eso también, por supuesto, que es preocupante. Es preocupante. De hecho, nosotros bajamos en este ranking internacional de Economist justamente porque está surgiendo ya con mucha fuerza que un Bukele para Chile, ¿ya? Sergio... Entonces, bueno, en fin. Ya, déjame preguntarte... Estoy hablando mucho. No, está perfecto, sí. Nos gobiernan las instituciones y las instituciones son administradas por figuras del mundo político, son autoridades públicas. ¿Cuánto comprenden en su dimensión, en su espesor, si se quiere, intelectual, nuestras autoridades políticas, la relevancia de esa correcta interpretación de los derechos humanos? Que no sea utilizado permanentemente como una bandera política, con un discurso un tanto vacío, que a veces acusa de violación a los derechos humanos respecto de cosas que no lo son, claro. Porque lo hemos visto, ¿no? ¿Cuánto están entendiendo nuestras autoridades políticas que con esto no se juega? Mira, te mencioné que a mí me preocupa que en documentos públicos que están saliendo ahora y que se condena la violencia y que nunca más cuestionar nuestra institucionalidad, no esté presente el tema de las condenas a las violaciones a los derechos humanos. Ojo con eso. Ojo también con la gente que perdona, era tal el desprestigio de Carabineros
que en un momento dado el 50-60% de la gente no estaba de acuerdo que se utilizara fuerza física legítima contra manifestantes violentos, ¿ya? Y entonces hoy día yo veo que la gente se tiene que optar entre derechos humanos y libertades personales, entre libertades personales y orden público. El 60-70% dice: yo sacrifico mis libertades con tal que se garantice la seguridad ciudadana. Y yo veo entonces que los representantes populares, que andan mucho con una calculadora en la mano, empiezan a dejarse llevar por ese discurso. Lo encuentro súper peligroso lo que dices tú. Entonces, no, yo te diría, tenemos que pedir perdón. Así tenemos que pedir perdón todos los que justificaron la violencia o no la condenaron. Y nunca más. Y en segundo lugar, nunca más. Yo te digo, Camila Vallejo dijo el otro día que ellos ya habían hecho esa reflexión de autocrítica. Es así porque quieren dicen perdón, pero en estricto rigor, no. Así estuvo la condena del perro. Así yo te digo, perdona, yo lo que quiero valorar es que el presidente Boric, que estuvo en la Plaza Baquedano enfrentándose a los militares, en una situación que pudo haber terminado muy trágicamente, es el presidente que como jefe de Estado y jefe de gobierno se da cuenta de la importancia del orden público y apoya con todo a Carabineros. Si tú me quieres decir una suerte ahí, casi no suerte, una clara autocrítica, o él condenando el perro matapaco, me parece que son cuestiones positivas. Que la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos diga no hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos es una valoración de la democracia también. Entonces, eso yo te diría, pero que no, yo te diría falta explicitar mucho más y te insisto, si hay ritos republicanos, el pedir perdón. Así Patricio Aylwin, cuando entregó el informe de Reti, que fue súper sanador cuando dijo: yo a nombre del Estado pido perdón. Yo creo que eso deberíamos hacerlo todas las instituciones que participamos en esto. Claro, hay una diferencia en que Patricio Aylwin pide perdón al nombre del Estado, pero por violaciones a los derechos humanos que no fueron cometidas, digamos, por su propio sector. Es un buen punto, pero ¿sabes qué? Yo no pude dejar, cuando escuché y vi a don Patricio, que él también estaba hablando de él. Sí, porque don Patricio apoyó el golpe de Estado como la mayoría de la democracia cristiana, y yo vi también ahí que él se quebró. Entonces, perdona, pero tú tienes razón. No, por supuesto, tiene todos esos matices de lo que representó la figura de Aylwin y su incapacidad de haber logrado convencer a Allende de algo distinto, ¿no? Claro. Que al final se quebraron esas conversaciones y derivaron en lo que finalmente todos sabemos. Ahora la prueba de fuego va a ser cuando estén en la oposición, aquellos que hoy día están en el gobierno, digamos, y que fueron ambiguos frente a esto. Y por otra parte, yo insisto, en el tema de violación a los derechos humanos, quiero también precisar lo siguiente: ningún Estado puede garantizar, menos en circunstancias como las que se dieron en Chile, que no se van a violar los derechos humanos. Pero lo que sí tiene que garantizar el Estado es que se da los medios, ¿ya?, para hacer verdad, justicia y reparación. Entonces yo te diría, ¿se creó la Fiscalía de Derechos Humanos? ¿La Brigada de Derechos Humanos de la PDI está funcionando en todo el país? No, hasta el día de hoy. Tuvimos un tremendo debate, yo no diría ni mencionarlo, porque es extraordinariamente impopular las pensiones de gracia. ¿Fue una buena política pública de reparación? ¿Qué estamos haciendo por las víctimas? Bueno, Carabineros, todos vimos esas escenas de repente donde yo te digo, yo como director del instituto quiero también plantear mis dolores y mis autocríticas. Esa escena donde había un carabinero defendiéndose con una abogada particular y tenía un ejército de instituciones públicas y privadas al frente. ¿No hay que repensar la situación de Carabineros? ¿Qué políticas de reparación hay? A mí me duele en el alma la situación no quiero... ¿De quién? Es que, el carabinero Panguipullo. ¿Qué pasó con él? ¿Ya? ¿Qué medidas toma el Estado de Chile también con... Yo por eso te digo, te menciono a las víctimas de trauma ocular. ¿Qué pasó con ella? Uno de los líderes, voy a decirlo ahora, que estaba en la toma, yo me negué a desalojar el instituto, entre otras razones por esto, se suicidó. ¿Ya? Y por otra parte, yo estuve con los 5 carabineros que perdieron un ojo. Entonces, unos tomaron la decisión de seguir en Carabineros, por otros no. Y yo digo, ¿qué fue de ellos?
¿El Estado de Chile tiene políticas de reparación? Entonces, y yo te digo que no. Así hoy día, 3 años después, yo creo que ahí también hay autocrítica que tiene que hacerse este gobierno. ¿Qué han hecho en materia de verdad, justicia y reparación? El INDH sacó un balance a 5 años y decía que finalmente lo que resulta ser la tónica de todo esto, de todos los procesos en la justicia, es la impunidad. Mira, perdona, a ver. Porque hay 70 condenas, digamos, claro, de las 3.000 y tantas querellas como presentadas yo, al comienzo. así, bajo mi conducción, es que yo no quiero empezar a hablar mucho de la actual conducción, pero cuando yo dirigí el instituto fue por unanimidad, cuando hicimos la evaluación el 2021 ya, y el 2020, de si Chile se había dado los medios para verdad, justicia y reparación, fuimos durísimos. Así yo derechamente también dije que estábamos más cerca en los hechos, objetivamente, de la impunidad que de la verdad y de la justicia. Y quiero insistirte, detrás de esas cifras, los 70 condenados, hay como 4.000 personas, eso también es bueno decirlo, Sí. que fueron condenadas por los delitos que se cometieron durante el 18 de octubre, violencia particulares, robos, hurtos, posesión ilegal de armas. Pero te das cuenta que 5 años después, 42 sentencias condenatorias. claro, de las querellas del instituto, entiendo que son 70 en total. Sí. Bueno, ¿por qué ocurrió eso? ¿Se exageraron en las denuncias? Una opción, ya. Otra opción, te insisto, hay un problema estructural. La institución es menos valorada a propósito del estallido social en la Fiscalía y el Poder Judicial. Yo también quisiera ver, bueno, la Fiscalía, te voy a poner un ejemplo. El daño que nos hizo el debate sobre los presos políticos, que después todo el mundo se olvidó, lo único componente de verdad que tenía ese debate es que había gente que fue detenida durante las protestas, estaba en prisión preventiva y que se empezaba a transformar, como ocurre en las prisiones preventivas en Chile, en una verdadera pena anticipada. Entonces alguna gente decía, a esa persona se le está persiguiendo porque estaba protestando por razones políticas y lo tienen en la cárcel. Eso era el único componente de verdad, a mi juicio, de esa demanda. Bueno, ¿no era posible que se hubiesen seleccionado esos casos inmediatamente y haber resuelto eso inmediatamente lo más rápido posible? Y no se hizo. Y eso causó dolor. El servicio médico legal yo quiero también comprender. Se nos vino encima la pandemia. Pero el instituto que hizo seguimiento a las víctimas que hicieron las denuncias, se encontró con que el 40-50% de las personas no hubo nunca examen en el servicio médico legal. Quiero comprender, vino la pandemia. Pero te das cuenta, Connie, que bueno, están exagerando. Esto yo lo hablé con el presidente Piñera y también con Mario Rosa. Les decía, presidente, general director, ustedes son los principales interesados en demostrar que las querellas criminales del instituto no van en ningún sentido. Ustedes dicen eso, bueno, que se pruebe en los tribunales de justicia, pero eso pasaba, por ejemplo, los delitos de lesiones, constatar lesiones, ¿ya? Probar violación a los derechos humanos es muy difícil y por lo tanto se requieren medios extraordinarios. Y eso no se hizo, y te insisto, Connie, hasta el día de hoy no se hace. Y eso aumenta el dolor, aumenta la incertidumbre, ¿ah? De no saber qué pasó realmente. Sergio, estamos pasadísimos la hora. Déjame hacerte esta última pregunta. 5 años después, ¿qué conclusión, sin embargo, más virtuosa, positiva sacas de lo que hemos logrado aprender? En términos ciudadanos, no necesariamente el instituto o las autoridades. Bueno, yo creo que el rechazo a la violencia es muy importante. Hoy día, por mucho que se repitan las causas que estén presentes, los malestares, la gente ya vivió el 18 de octubre. Así que yo veo ahí que eso es muy importante. Yo, en segundo lugar, nuestras instituciones políticas resistieron. Y el presidente Sebastián Piñera y también Jaime Quintana, presidente del Senado, tuvieron que participar en una toma de decisiones entre el 12 y el 15 de noviembre, que fue optar por la democracia. Eso yo lo encuentro súper valorable. Tercero, que un país tan dividido y polarizado haya hecho todo este proceso constituyente y ahí se resolvió pacíficamente, yo también lo encuentro súper positivo. Lo que estamos hablando de Carabineros, es decir, la modernización, llámalo tú reforma, Carabineros, yo creo que eso está con todos sus dolores ocurriendo, ¿ya? A mí lo que me preocupa, yo espero que la gente que votó por la lista del pueblo, por los independientes, haya sacado sus lecciones también. Van a volver a votar por independientes que parece que no son tan independientes.
o siendo independientes, tienen que coordinarse con otros para sumar mayoría. Entonces, yo espero que eso también hoy día ocurra, son lecciones, eso de los independientes, lo de la lista del pueblo, yo espero que nunca más. Y ahí yo creo que hay aprendizaje. La gente que retuiteaba, que mandaba en el grupo de WhatsApp el primer video que recibía, que había unos videos que eran espantosos y que eran de otros países. Entonces yo espero también que la gente que retuiteaba, que mandaba al grupo del WhatsApp del colegio, miren, ¿se acuerdan? No sé, un auto de carabineros que embestía contra unas personas y le daban un contexto de que era... Ok. Ya, en fin, se nos acabó el tiempo. Yo quiero también entonces decir, hay cosas que no hemos avanzado, pero por otra parte yo creo que Chile demostró gran madurez y que podemos sacar lecciones. Sergio Mico, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Un gusto, como siempre, poder conversar contigo, Sergio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gracias, ustedes. Sergio. Esté muy bien. Chao.